ese era el punto, que se supone que tenía todo lo que necesitaba para ser feliz, pero no lo es. Y era como, ostras, peor que así no puedo estar. Entonces, vamos a probar. Y esto es importante porque el miedo muchas veces nos impide, nos limita, ¿no? A hacer muchas cosas. Que el miedo siempre va a estar ahí y que el momento perfecto quizás nunca existe. Ujú. Entonces es coger a ese miedo de la mano, entender que, ostras, que cuando nos vayamos de aquí, que por lo menos podamos mirar atrás y decir, bueno, yo probé sin garantías y estuve dispuesta a hacerlo sin garantías, que eso es lo que muchas veces no queremos hacer, probar sin tener garantías. Bienvenidos a Mujer Arte, el podcast, un espacio donde el arte y el bienestar se encuentran para abrazar la esencia del ser humano. Hablamos de cuerpo, mente, espíritu y emociones. Prepárate para conectar, inspirarte y transformarte. Soy Osiris Collazos y aquí empieza Mujer Arte, el podcast, tu momento, tu espacio, tu voz. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que ustedes se encuentren, sea bienvenido una vez más a Mujer Arte, el podcast, este espacio donde entrelazamos historias, entretejemos realidades y por supuesto coincidimos con personas que tienen los mismos ideales, que buscan las mismas cosas y sobre todo que estamos encaminados al crecimiento personal y el desarrollo humano, este espacio integral para cada una de las personas que nos acompañan y que nos escuchan o nos ven desde sus hogares. Muchísimas gracias por estar presentes, gracias como siempre por acudir a esta cita semanal. En el día de hoy vamos a hablar de reinvención, vamos a hablar de procesos internos, vamos a empezar a navegar profundo no es la historia de una sola mujer, es la historia que muchas mujeres tenemos dentro y que vamos a ver reflejada en nuestra invitada en el día de hoy durante toda esta charla. En el día de hoy nos acompaña Mamin, una muy querida amiga, la conocí en el mismo proceso de Helen, de Yoshi, mujeres conscientes que además amorosamente han pasado por este podcast, por Mujer Arte. Mamen es una mujer española, estudió farmacología, trabajó en el sector durante muchísimos años y a sus 30 años ya había llegado al top de su carrera. Como muchas de nosotras, sin embargo, sentía sus vacíos, sentía que algo faltaba, no se hallaba y se reinventó profesionalmente, laboralmente, personalmente, se reinventó en todo su ser. Pero yo no voy a decir nada más. Ahora quiero que sea Mamen quien se presente. Mi querida amiga, muchísimo gusto de tenerte por aquí. Gracias por darnos este tiempo, por contarnos tu experiencia y sobre todo por venir a ser ejemplo e inspiración para otras mujeres. Muy bienvenida a Mujer Arte, el podcast. Muchísimas gracias, Osiris, por esta bonita presentación. Es un súper placer estar aquí y poder aportar en este espacio tan maravilloso que tienes y de verdad estoy súper agradecida. Así que, bueno, primero de todo, darte las gracias. Y bueno, la verdad es que mi proceso lo has descrito muy bien. Siempre he considerado que he sido una persona muy inconformista, muy buscadora de respuestas, con mucha sensibilidad, a la vez que mucha fortaleza también. Y me vi inmersa en este proceso que has descrito, en el cual tenía todo lo que se supone que tenía que tener, ¿no? Ese éxito que nos han vendido socialmente. Y yo decía, pero ¿qué pasa? Aquí hay algo que no termina de encajar, porque ¿cómo es posible que ya tenga todo?
de cara a la galería y por dentro yo me sintiera tan vacía, tan desconectada, ¿no? Y es ahí donde empieza ese proceso, como dices tú, de desarrollo personal, de descubrimiento, porque no tenía ni idea de quién era. Y cuando empiezo a tomar decisiones muy difíciles, pero en pro de mi bienestar, en pro de convertirme en esa mujer que quería convertirme y en vivir la vida que quería vivir. Ujú. Cuando dices decisiones muy difíciles, ¿a qué te refieres? Cuéntanos una decisión que tomaste que es difícil, arriesgada, que otras personas podríamos estar considerando, pero no nos atrevemos. Una. Bueno, pues dejar mi trabajo en un sector, digamos, eh, importante en el sentido de que me ofrecía muchísima estabilidad, me ofrecía unas condiciones económicas muy buenas, me ofrecía incluso, diría, estatus, posibilidad de crecimiento, ¿no? Porque yo iba creciendo, iba ascendiendo y podía incluso crecer mucho más, ¿no? Entonces, tenía una serie de condicionantes o de factores que me hacían estar anclada a eso, porque lo demás era incertidumbre. Y una cosa muy importante también, ¿no? El qué dirán, el miedo a decepcionar, ¿no? El qué va a pasar después de esto. Ujú. Porque muchas veces es tirarte a una piscina, Ok, a veces y medio que vacía. claro que sí, es el miedo que sentimos todos en algún momento de nuestra vida. Es como ese punto de quiebre donde nosotros no sabemos si tirarme o quedarme, porque como tú lo dices, son unas condiciones muy favorables, estables, que nos están ofreciendo un bienestar Exacto. que visto desde afuera es un absoluto bienestar, pero visto desde adentro hay una inconformidad. ¿Qué encontraste cuando diste el salto? ¿Qué había más allá de esa estabilidad y de ese miedo cuando te tiraste? Bueno, lo que había más allá es eh, la sensación o la ilusión de que podía sentirme mejor, que podía ser eh, más feliz, porque honestamente ese era el punto, que se supone que tenía todo lo que necesitaba para ser feliz, pero no lo es. Y era como, ostras, peor que así no puedo estar. Entonces, vamos a probar. Y esto es importante porque el miedo muchas veces nos impide, nos limita, ¿no? A hacer muchas cosas que te voy a contar, ¿no? Y creo que un punto importante para todas las personas que nos puedan oír es entender que el miedo siempre va a estar ahí y que el momento perfecto quizás nunca existe. Ujú, Entonces es coger a ese miedo de la mano, entender que ostras, que cuando nos vayamos de aquí, que por lo menos podamos mirar atrás y decir, bueno, yo probé sin garantías y estuve dispuesta a hacerlo sin garantías, que eso es lo que muchas veces no queremos hacer, probar sin tener garantías. ujú. ¿Y qué encontraste, Mamen? Bueno, pues encontré de todo, encontré mucho apoyo, si hablo de factores externos, ¿no? Apoyo de mucha gente, de ostras, qué valentía, qué guay, ¿no? Gente incluso que te sorprendía, gente que esperabas que te apoyara, te decía, ostras, pero ¿qué has hecho? Si tenías una carrera prometedora, la has tirado todo por la borda, ¿no? Eh, Sentí también, pues, bueno, al final cada uno proyecta sus miedos, ¿no? Pero si me preguntas qué encontré yo encontré liberación, liviandad, confianza, fuerza, poder. Mm, ujú. Eso encontraste. Eso que es tan fuerte, esas palabras tan bellas y fuertes, confianza, poder, Mm, fuerza, mm. que las encontraste, pagan el precio de lo que dejaste. Pagan el precio de lo que dejé. Sí, definitivamente sí. Porque muchas veces, no sé tú, seguro que sí, pero yo hablo con muchas mujeres
que buscan esa confianza en sí misma, esa seguridad, ¿no? De hecho, yo trabajo mucho con temas de amor propio, de autoestima. Y una cosa que para mí es clave es entender que la confianza es el resultado de lo que haces. Es decir, no siempre tienes que tener la confianza para hacer algo, sino que la confianza va a venir cuando te hayas atrevido a hacerlo. Entonces, ¿pagas el precio? Sí, porque me di cuenta de que era capaz de hacer mucho más de lo que podía hacer y de que el escenario tan terrorífico o los escenarios tan terroríficos que yo me imaginaba no eran para tanto. Ujú. Y eso se puede extrapolar a muchas áreas y aspectos de nuestra vida. Y me encanta que lo digas porque esa frase, tal como la dijiste, el escenario terrorífico que yo me montaba no era para tanto. Eso nos paraliza porque además creamos unas situaciones en nuestro cerebro que, por favor, ¿de dónde o para dónde? Cosas, creo que aquí vale la pena dar algunos tips para las personas que nos están escuchando o nos están viendo. Uno, lo que tú has aprendido no se pierde, no se olvida. Y en este momento voy a decirte algo que tal vez debí decírtelo en su momento. Si algún día te arrepientes del salto que has dado, siempre puedes volver atrás, no pasa nada. Y no pasa nada, porque a ver, Sí. creemos que perdemos algo y lo perdemos para siempre. En esta mente limitada que cargamos con nosotros, creemos que es la vida o la muerte, que no hay intermedios. Pero siempre podemos volver, siempre, porque lo que he aprendido, la experiencia que me he llevado puesta, las relaciones que he establecido, la confianza que he ganado, esa ya la tengo puesta conmigo, ya está integrada, ya no se queda atrás porque yo di un salto. Entonces, a veces vale la pena arriesgar. Ahora, ¿cómo arriesga uno? Uno tiene que arriesgar conscientemente y no conscientemente preparando un terreno de 5 años. Conscientemente es, yo voy a dar un paso que no sé a dónde me conduzca y estoy dispuesto a pagar el precio, a asumir la responsabilidad del paso que he dado. ¿Cómo fue ese salto y ese asumir la responsabilidad para ti? Me encanta que digas esto porque, claro, o sea, la decisión hay que tomarla conscientemente, ¿no? Cada uno tiene que mirar sus circunstancias. Yo no fue una decisión que tomé de un día para otro contestando a la pregunta, sino que estuve en ese proceso, ¿no? Durante mucho tiempo intentando entender qué pasaba, qué estaba pasándome a mí con esa situación y donde empezó todo mi proceso también de desarrollo personal, donde nos pudimos conocer y, y cuando tú ya, que esto es interesante, cuando tú ya lo ves, lo entiendes, sabes lo que te está pasando, ya no puedes mirar a otro lado porque ya no está habiendo una coherencia interna, ¿no? Ahí no te queda otra que tomar la responsabilidad. Y eso pasa muchas veces, ¿no? Cuando muchas personas o no son conscientes o se quejan porque a lo mejor no saben que quieren hacerlo, no lo ven, pero cuando tú ya ves que ese no es tu camino, cuando te has hecho ese trabajo de conocerte, hay un momento que es como, ostras, es que esto ya me está absorbiendo tanto, me está pagando tanto que no lo puedo consentir, ¿no? Entonces, el punto para mí fue que me quemé, literalmente, que me quemé. Y entonces tracé un plan en el cual me puse a estudiar, me puse a formarme y me di un tiempo para tener un colchoncito, unos ahorros y hacer esa transición, ¿no? Hacer ese salto a sabiendas de que me daría un tiempo y que si en ese tiempo no había conseguido lo que yo quería o mis objetivos, pues existía, como tú bien has dicho, la posibilidad de volver, de hacer lo que hacía o incluso a estar abierto a otras posibilidades que te va a abrir la vida y que no sabes. Total. Y aquí es bonito, Mame, lo que estás diciendo, porque en este proceso en el que empiezas a buscarte a ti misma, encuentras también tu nueva profesión, porque eres Uh -huh. coach de vida, pero empoderando o buscando, apoyando a mujeres que quieren encontrarse a sí mismas y a recuperar su autoestima, su autovalor, a ver su valor para poder Uh avanzar. Ese proceso te lleva en la reinvención, que -huh. podríamos decir es el camino que se recorre
En este caso, el camino que recorriste para encontrarte a ti te dio también una profesión, te dio un propósito de vida y te dio un nuevo horizonte por el cual transitar. Era lo que tú decías hace un momento, en el sentido de que eh, no es, no es por la confianza que yo tengo que lo logro, es que al lograrlo tomo confianza. Esto es el mismo. Exacto, exacto, exacto. Y de hecho, yo cuando terminé, o sea, cuando terminé no, cuando dejé el trabajo, yo no sabía que me iba a dedicar a esto. No tenía ni idea, Osiris. O sea, yo sabía, evidentemente, que ese no era el camino, que tenía otros intereses, que me gustaban otras cosas. Eh, Estaba muy metida en el desarrollo personal, aún no me había dado cuenta de que era mi pasión o no lo quería aceptar, porque se implicaba renunciar a mi parte como a mi pasado, ¿no? A esa identidad de, no, es que yo soy científica, farmacéutica, bla, 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 ¿no? Entonces, que sigo siéndolo, por supuesto, solo que ahora lo he reorientado, ¿no? Ujú, Entonces, en efecto, o sea, eso luego me permitió entender eh, con mi historia y con mi experiencia cómo yo podía ayudar a otras personas a que no llegaran a ese punto, porque yo me quemé en gran parte, más allá de que estuviera en un sector que es altamente competitivo, demandante, de alto rendimiento, porque yo no sabía liderarme, yo no tenía las herramientas, no tenía la autoestima para saber poner límites, para saber tener una conversación difícil, para decir hasta aquí, para irme a mi hora, para muchas otras cosas que nos pasan en el día a día que tienen mucho que ver con esa parte de no saber liderarte tú, ¿no? Y que en su base tienen esa falta de amor propio. sí, estamos a veces, vamos caminando por la vida un poco perdidos. Y hace poco estaba grabando otro podcast y decíamos Uh -huh. eso, vamos dormidos por la vida sin cuestionarnos nada, haciendo una rutina, cumpliendo una rutina, y sin embargo hay un momento en el cual se siente el vacío o se siente el dolor, o el dolor del vacío, porque también puede ser. Mm, A mm, veces mm. no necesariamente es una situación crítica con mi salud, con mi economía, con mi trabajo, con mis hijos, con mi mamá. Es una situación en la cual solamente es un vacío que duele porque no se ubica. Este es tu caso. Entiendo que era ese vacío lo que tenías. Sí, es verdad que yo tenía ese vacío, pero sí que la vida, o mi cuerpo, mejor dicho, porque ya sabes que el cuerpo te dice lo que, lo que tú no quieres escuchar, me empezaba a dar señales, señales que yo ignoraba, ¿no? Y yo hablo mucho de ese proceso en el que nos abandonamos y ¿sabes qué pasa, Osiris? Que en realidad el abandono no tiene que ser una gran cosa, sino que son decisiones diariamente, Por decisiones ejemplo, pequeñas. Bueno, pues un ejemplo es cuando yo me falto el respeto, cuando alguien me habla mal y yo me lo trago porque como, bueno, normalmente para mí ahí hay una falta de autoestima y luego un miedo, o sea, la falta de autoestima, que es lo que, no, lo que hace que permita esa falta de respeto, y el miedo a que la otra persona se vaya, que me abandone, o lo que sea para cada uno, lo que me hace no hacerlo, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo de muchos otros, como hablábamos antes de falta de límites, de decir esto ya no me está sumando, ¿no? Y, ostras, y hay personas que se llevan al extremo. Hay personas que sí que les tiene que pasar algo gordo para que hagan un cambio, cuando en realidad eso ya no haría falta porque lo vamos viendo en el día a día. Y a mí es verdad que no me pasó una gran cosa, pero yo ya tenía síntomas de dolores, de náuseas, levantarme con ansiedad, de encontrarme mal físicamente. A mí me llegaron a hacer pruebas en 2 años consecutivas de gastroscopia, colonoscopia y así, eh, porque tenía un dolor crónico. Y claro, mi mente racional científica era como, pues, ¿qué va a ser, no? Y evidentemente tenía más que ver con esa parte
de estrés, de falta. Bueno, tú eres la experta en esto, ¿no? De que no estaba sabiendo gestionarme emocionalmente, sostenerme en ese ambiente, en ese entorno, más allá de otras cosas que me pasaban, ¿no? En mi vida. Entonces, sí, o sea, no me pasó algo gordo, pero ahora que miro en retrospectiva, digo, ¿qué hubiera pasado si yo no hubiera parado? Ujú. Claro, porque tú lo dijiste, somatizamos todo y además Mm. el cuerpo grita lo que nosotros callamos. Y aprovecho porque tú dices, son pequeñas cosas en las cuales nos abandonamos, pero también a veces, por ejemplo, pequeñas cosas en las que no nos complacemos, porque también sentimos Ujú. culpa de autocomplacernos. Ese es uno de los grandes mitos que tenemos que ir rompiendo poco a poco. No tanto tu generación, la mía. Yo misma encuentro que muchas veces me costaba trabajo autocomplacerme. Ya no, eso fue en mi otra vida, me costaba trabajo, ya no. Pero veo a muchas mujeres como yo, que cuesta. Pero complacer a los hijos es fácil, complacer al esposo es fácil, complacer al jefe es fácil, a las amigas. ¿Cuántas de nosotras hemos hecho cosas para complacer a nuestras amigas? Hemos permitido que nos irrespeten nuestras amigas, porque cuando se hace la bolita y estamos todas, también solemos ser crueles. Se burlan de nosotras, nos burlamos y lo permitimos por ese temor a no pertenecer, a que me dejen, a estar sola o porque vemos que el otro sí merece mucho más que yo. Son pequeñas complacencias. En el Día de la Madre yo les digo, ¿qué te has regalado? Mm, ¿Cómo te vas a qué bueno, agradecer ser madre? ¿Cómo qué te vas bueno. a decir a ti misma? Qué buen trabajo estoy haciendo. Y eso es algo importante. Supongo que es parte de lo que tú haces en tu trabajo como coach. Totalmente, y además es que has dado en la clave, ¿no? Porque sí, tendemos a complacer, o sea, normalmente estos perfiles solemos tender a complacer mucho, a sostener mucho a los demás, pero nosotras nos olvidamos de nosotras. Y bajo una falsa creencia, ¿no? De que somos egoístas, de que somos, de que tenemos que estar primero para los demás, cuando no entendemos ostras, que si nosotros no tenemos para darnos a nosotras, ¿qué vamos a dar a los demás? Y no es que no puedas dar, porque tú das, puedes dar, pero ¿desde dónde das? Porque si tú no estás bien, si tú no estás llena de ti, ostras, al otro le vas a dar los restos, o le vas a dar sin ganas, o le vas a dar porque le tienes que dar, pero no porque venga de un lugar de amor, ¿no? Y me ha parecido interesante esto que decías, ¿no? De tu generación, pero por ejemplo, en mi generación está cambiando, y yo ya por supuesto estoy también en otra fase, pero también me he tenido que quitar mucho lastre de este tipo, Ujú. porque estamos educadas por esas mujeres que lo han dado todo por su familia, por su hogar, cuidaban de sus padres, de sus hijos, del marido, ¿no? Las que trabajaban, pues también, ¿no? Trabajaban, pero tenían de alguna forma más responsabilidad en la parte personal del hogar, ¿no? Entonces, ese es el kit de la cuestión, que sostenemos a todos, pero nos olvidamos de sostener a nosotros cuando es al revés. Pero no porque te vayas a volver egoísta o no vayas a tener, es que vas a dar desde el lugar, desde tu mejor lugar. Y entonces es cuando ellos lo van a recibir con amor, porque si no al final estás dando desde lo que hablábamos antes, ese miedo a que se vayan, a que me rechacen, a que me abandonen, y desde ahí, aparte de vivir en tensión, o sea, que no tiene ningún sentido, luego no es un lugar genuino y hay reproche, hay enfado, ¿no? Esto de echar en cara. Entonces, Claro, pero es inconsciente. Y además claro, es, claro. vuelve y juega la premisa que es remachacada, pero que aguanta todavía. No puedo dar lo que no tengo dentro de mí. Entonces yo amo a mis hijos y me sacrifico por mis hijos. ¿Qué le estás dando? Amor sacrificado. Mm, ¿Qué le estás dando? ¿Cómo vas a dar empoderamiento si tú no estás empoderada?
¿Cómo vas a dar cuidado si tú no te cuidas a ti misma? Creemos que cuidamos al otro, pero realmente le estamos entregando las miserias de lo que queda en mí y no porque querramos. No hay maldad, no hay malicia, no hay negligencia, es porque es lo que tenemos dentro. Y esto me encanta resaltarlo porque es parte de lo que en los seres humanos, mujeres y hombres, necesitamos tener clarísimo para poder avanzar en la vida, porque todos queremos hacer el bien, todos queremos a nuestros hijos. Decía Joan Garriga, uno de nuestros grandes referentes, cada que pregunto quién ama a sus hijos, todas las manos en el salón se suben. Nadie no ama a sus hijos. ¿Quién quiere que sus hijos sean felices? Todos. Lo que pasa es que no lo sabemos hacer o lo hacemos de forma desordenada y muchas veces desde esos lugares que tú dices, los que estás mencionando, desde el reproche, desde el inconformismo, desde el dolor que yo cargo. Y yo solo puedo dar lo que tengo dentro. ¿Qué hay dentro de mí? Vacío, vacío voy a entregar. 100%. O sea, eres el ejemplo. Si tú quieres que tus hijos sean felices, sé feliz. O sea, es que van a aprender del ejemplo. Y otra cosa, no sé si habías terminado, que quería añadir a lo Sí, que has dicho. Eh, Cuando hablamos de este tema, por supuesto, todo esto es inconsciente y son creencias, ¿no? Y por eso la buena noticia es que se pueden trabajar, ¿no? Y se puede pasar a vivir desde otro lugar. Pero una creencia que yo detecto mucho y que está muy, muy instaurada es el si no hago esto, no soy buena. Es decir, tengo que estar para los demás para ser buena. sí, Entonces, ese buenismo que tenemos ahí implantado y malentendido como precisamente esto que estamos comentando de primero los demás y luego tú, hace que luego el resultado sea eh, lo que estamos hablando, que en realidad estés dando desde un lugar de escasez, de miedo, ¿no? De querer aparentar algo que ahora mismo no me están haciendo. Y eso no significa que en un momento dado yo no haga un esfuerzo o un gesto de amor o tenga que ceder, que esto me parece que también que está muy mal interpretado con este mensaje de, bueno, de ponerte primero, ¿no? Y está muy mal entendido. Esto no significa que te vuelvas individual y que a nada importe y que no vaya a pensar en ti. No, 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 para nada. Eso no tiene nada que ver. Lo que es importante es que tú entiendas desde dónde estás dando generalmente. Y habrá momentos, situaciones donde tú tengas que estar y donde tengas que esforzar y hacer algo que no te gusta en pro de una pareja, de un hijo o de quien sea y de ti misma. Porque hay veces que vas a tener que hacer cosas que no te gustan, pero que te convienen para alcanzar algo que tú quieres alcanzar. y es una decisión consciente, es una toma de decisión consciente. Yo voy a ver esa película que no me agrada porque mi nieto quiere verla. Yo voy a leer ese libro que no me gusta porque mi hija quiere regalar, me lo regaló. Y esos actos de amor pueden convertir, o pueden no, necesariamente para que puedan cumplir su objetivo tienen que ser decisiones conscientes. No, ay, tengo que leer el libro, voy a leerme el resumen para decir que sí lo leí. Ah, ella quiere que lo lea, vamos a ver qué quiere. Yo la amo, ella me ama, veamos qué hay en ese libro, porque ya salen desde, como tú dices, otro lugar. Decisiones conscientes hacen la diferencia. Ahora, si definitivamente yo no quiero leer ese libro, pues no lo leo. No quiero ver la película. Mi hija Total. se muere, me odia cada vez que dice, veamos Harry Potter. No, yo no voy a ver Harry Potter. Y es una decisión consciente. Pero ya ella también está siendo una mujer consciente y puede entender de, mami no se va a sentar a ver Harry Potter conmigo. Puede hacer otras cosas. Así Pero es. esos libros, esas películas no las va a ver y es una decisión que yo tomé. No me invites a ver Harry Potter. Me encanta, claro que sí. Ve a Es que es verlo con así. mi hija. Hay una frase que a mí me gusta decir y es eliges desde el amor o desde el miedo, ¿no? A la hora también de tomar una decisión. Porque resume un poco todo lo que venimos hablando. Si yo me leo ese libro, como decías tú, el resumen para decirle que he leído, en realidad lo estoy haciendo desde el miedo a
es que se enfade, a su Ujú, repercusión, ujú. a mostrarme como yo soy, ¿no? Si lo haces desde el amor, lo haces desde, oye, jo, es que como quiero a mi hija y quiero, pues, ver qué me quiere decir porque esto es importante para ella, pues también lo hago. Y también tener esa capacidad, ¿no? De poder sostener la incomodidad, de decir, oye, mira, no me he leído este libro porque, me lo invento, la historia me aburre tremendamente y me baja, me quedo sin fuerzas, pero, ostras, estoy dispuesta a hacer muchas otras cosas por ti. Eso es amor consciente. Ahí estamos. Eso es amor consciente. Y eso es lo que tú en tu práctica enseñas, a cómo poder tomar decisiones conscientes, me imagino que es por ahí, tomar decisiones conscientes, respetándote a ti misma, porque iba a decir una palabra que nos asusta y nos aterra y salimos corriendo, priorizándote, por- porque la palabra tiene Sí. sus dos lados. Mm, Uno en el que nos asusta, priorizarme a mí es ser egoísta, es que mm, eso no se puede porque es que pues, mi prioridad son mis hijos, mi marido, mi mm, familia, mi trabajo. Y mm. la otra en no hago nada por nadie porque me estoy priorizando, te quedas priorizándote. Tal cual, tal cual. Es que parece que los grises no los sabemos manejar O sea, porque nos vamos a los polos, ¿no? Y efectivamente, sí, la priorización tiene mucho que ver con esta parte que hablábamos antes de empezar por una misma, de empezar a darse una, a nutrirse una para dar desde ahí. Y eso no significa que ya solo tengo para mí, al contrario, en realidad es el mayor gesto de amor porque me estoy llenando para darte esto que yo estoy llenando en mí, ¿no? Y sí, por ejemplo, en mi propia experiencia, en lo que te contaba, yo siento que me puse la última de la última de la última, porque era el trabajo, las horas que hicieran falta, iba donde me pedían, eh, estaba ahí porque así pues sentía que todo el mundo alrededor estaba contento, era como siempre estar disponible para los demás, para la amiga que está mal, para tal, ¿sabes? Da igual, tú da igual. O sea, lo importante es que estés disponible. ¿Por qué? Claro, porque en el fondo había ahí un miedo. ¿Sabes? Es que si no estoy disponible, a ver si no me van a querer. O sea, inconscientemente esa es la base, ¿no? Que hay, ¿no? Y luego está el otro polo, como dices tú, ¿no? Yo voy a mi bola, hago siempre lo que quiero, no me importa nada ni nadie, ¿no? Entonces, es importante empezar a escucharte tú, a entenderte desde dónde haces las cosas, hacerte preguntas, conocerte y decir, oye, esto me suma, esto no, esto me hace bien, esto no, y empezar a actuar ahí, a poner esos límites, a relacionarte desde ese lugar, porque yo siempre lo digo, al final te va a impactar en tus relaciones interpersonales, como tú estés. ujú. O sea, por eso, con más INRI, trabájate tú, mírate tú, para desde ahí tener relaciones más satisfactorias, que al final es lo que todos queremos, porque somos seres sociales. Ujú. Creo que algunos de los grandes inconvenientes que hay frente a esto es no saber dónde es que a mí me duele o qué hace que yo no me priorice o qué hace que se despierten mis miedos y no me permitan cuidarme a mí misma, priorizarme a mí misma, dedicarme el tiempo, autocuidarme y Mm, sobre todo darme la libertad que yo necesito. Yo creo que la dificultad mayor es poder saber ese desde dónde. ¿Qué mm, hace sí. que yo esté en ese lugar? ¿Cómo lo descubrimos, mami? Bueno, aquí hay síntomas muy claros, ¿no? O sea, cuando tú empiezas a sentir, bueno, en mi caso era ese vacío, ¿no? Esa desconexión, ese em, sentirme no entendida, sentir que algo no va bien. Pero cuando tú empiezas a sentirte agotada, cuando empiezas a sentir que, mm, que tienes miedo, ¿no? De alguna manera a decirle a una amiga algo que te ha molestado, ¿no? Y te pones ejemplos banales, ¿no? O del día a día, y te pones a criticarla porque en realidad no te sientes capaz de sostener esa conversación o eres incapaz de decir que no a un plan.
por el que se vayan a enfadar, ¿no? O sí, expresar algo que a ti te está doliendo, expresárselo a la otra persona de manera asertiva, ¿no? Porque muchas veces pasa esto que tú dices, ¿no? Y entendemos que, ay, ¿desde dónde no? Porque está ese miedo a que se enfaden, a que me dejen, a que ya se vaya a decepcionar. Pero, ostras, si tú aprendes a sostener eso y a comunicarte de forma asertiva desde tu verdad, con todo el respeto, desde el yo me siento así, la gran mayoría de las veces lo que ocurre es que al otro lado hay una persona que baja defensas, que te quiere escuchar, que si realmente está, bueno, si también quiere estar contigo y nutrir ese vínculo, se va a quedar, te va a escuchar, va a hacer que seáis un equipo, ¿no? Y lo que hacemos es lo contrario, ¿no? Entonces, detectar esos síntomas para mí es la insatisfacción, el cansancio, el agotamiento, el ver que Ujú. algo no me está haciendo feliz. Y retomando el último punto que Ujú, mencionaste, cuando dices, al otro lado hay alguien que te quiere escuchar. Y ujú, si no te escucha, ¿qué pasa? Y si no le importa que tú ujú. estés incómoda y que se lo estés diciendo, ¿qué pasa? Claro, es que este es el kit de la cuestión, ¿no? Ese es el mayor miedo, a que el hecho de exponer lo que tú sientes, lo que tú piensas, al otro lado pueda haber ese posible rechazo o ese posible abandono, ¿no? Entonces, ¿qué ¿Y qué pasa? pasa? Pues que hay que soltar, que hay que aprender a soltar. No pasa nada. No Ese no pasa es, nada. la vida sigue. Exacto. Exacto, la vida sigue y hay que entender algo y es que el mundo está lleno, hay abundancia. Lo que pasa es que vivimos desde ese, ay, no, si no es esta persona, esta amiga, a ese trabajo no va a haber más. Y no, o sea, hay que aprender a soltar, como decíamos, y a confiar en que van a venir muchas otras personas que sí que estén en tu punto, que sí que te entiendan, que sí que te quieran. Pero ¿realmente tú quieres estar con personas que no te quieren, que no te hacen sentir bien? Por Dios, la de Ujú. gente maravillosa que hay. Sí. Es más, el espacio ocupado por personas que no te quieren impide que lleguen las personas que sí te quieren o que sí te valoran o que sí quieren conocerte y saber qué hay detrás de esa Mamen, esa Osiris, esa Marta, esa María, que está allí, que es valiosa y que es un ser humano hermosísimo, valioso, rico en experiencias, en conversaciones, en historias y está dispuesto a escucharlas, a recibirlas y a compartir, ¿por qué no? Exacto. Pero para eso hay que atreverse a ser tú misma, que es lo que tú hiciste, a exponerte, ¿no? Y a decir, esta es mi verdad y me estoy sintiendo incómoda. Entonces, para eso, pues hace falta un trabajo interno Sí, bueno, primero aceptarte tal cual eres, permitirte, darte el permiso de mostrarte y tener esa autoestima sólida, porque si tú no tuvieras, hubieras hecho ese trabajo personal, o bien te habrías callado o bien habrías reaccionado muy mal. Me refiero, hubieras salido de ahí a voces, ¿no? ¿Qué dices tú de los colombianos, no? Que pueden pasar las dos cosas, ¿no? ujú, Según también tu manera de ser, ¿no? Entonces, es importantísimo entender que a veces hay que soltar y eso no significa que sea fácil, porque aquí lo estamos diciendo como, guau, bueno, no, no es que sea siempre fácil, sobre todo dependiendo del punto de tu vida en el que estés, pero se puede sostener y todo pasa por aprenderte a gestionarte, a sostenerte emocionalmente y a rodearte también de otros vínculos que sí que te nutran. Los vínculos son importantísimos, pero los buenos. sí. Bueno, pero ¿cómo consigo buenos vínculos si yo no sé qué son, cuáles son los vínculos de calidad que yo quiero o que yo necesito? Es conocerse uno mismo, porque yo estoy segura que Total. todos los seres humanos son maravillosos, que tienen mucha riqueza por entregar, pero no somos todos compatibles, no hay afinidad en muchas cosas. Yo creo que yo no podría tener una gran conversación o una gran amistad con una persona que sea ingeniero de sistemas. No, no hay mucho de qué hablar. Yo no entiendo mucho de eso. Me apasiona las humanidades, por ejemplo. Pero
si yo no sé quién soy o si yo no sé cuáles son mis valores, ¿cómo puedo entregar qué y recibir qué? Claro, es que esto es clave. O sea, la primera premisa aquí es conocerte. Lo demás y todo lo que hemos venido haciendo va a ser probablemente la consecuencia de eso. Pero tienes que empezar por conocerte quién eres tú, qué son tus valores, eh, qué te sienta bien, qué te gusta, qué no te gusta. Y luego pasar en ese proceso a aceptarte, aceptar que esta eres tú y que, oye, que mmm, te presentas hacia el mundo a sabiendas de que a no todo el mundo le vas a gustar. Y esto es importantísimo, Osiris, porque a muchas personas, y si bajamos más concretamente a estos perfiles que hablábamos antes, de mujeres que quieren complacer, que agradan, quieren gustar, quieren agradar a todo el mundo. Y yo lo he vivido en mis propias carnes. Entonces, cuanto antes aceptemos que no le vamos a gustar a todo el mundo, antes, aparte de vamos a ser libres, nos va a permitir eh, salir al mundo siendo quienes somos. Porque tú te conoces, te aceptas, aceptas que no vas a gustar a todo el mundo y desde ahí te relacionas y desde ahí van a venir otras personas. Porque el tema aquí, y esto se puede extrapolar a todos los ámbitos, por ejemplo, amor romántico. Si viene una persona que antes te faltaba el respeto, digamos, ¿no? Ostras, no es que no vaya a venir nunca más otra persona que tú te falte el respeto, porque tú ya te conozcas y te aceptes y sepas que no le vas a gustar a todo el mundo. Pero esta persona nueva, que se acepta, que se ve, que se quiere, esta le va, al que le falta el respeto le va a decir, che, chao. Hasta Y se va aquí. a ir, exacto, y se va a ir y se va a quedar donde sí siente ese respeto. Y a nivel energético decimos que como es adentro es afuera. Uh -huh. Cuando tú te respetas a ti misma, en lo que quieres, en lo que te duele, en lo que amas, lo que deseas, en quién eres, el mundo entero te respeta, porque son como Sí, señales de, ah, esta mujer hay que respetarla, claro, porque es lo que está proyectando Siris. Yo me respeto, claro. inmediatamente el resto del universo me respeta. Ah, pero es que yo no me respeto. Entonces el resto del universo cree que Osiris es un blanco fácil para ir respetar. Y es real. Sí, En sí. este punto de la conversación, ¿qué les puedes decir tú a las personas que tienen miedo, que se sienten inconformes en el lugar donde están, y no necesariamente es un trabajo, pero no se atreven, que tienen miedo de explorar y cambiar? Pues yo les diría que se atrevan, que lo hagan, que la vida es una, que sepamos. De momento, bueno, con este cuerpo físico, por lo menos. Entonces, que se atrevan, porque al otro lado del miedo hay muchos regalos, hay mucho crecimiento, hay momentos que no siempre son fáciles, pero sí que hay mucho de eso que anhelan. Probablemente pues esa persona que se respete, ese trabajo que les hace sentirse mejor, esas amistades, eh, incluso cosas materiales, si me apuras, ¿no? Esa casa que te gusta más. Entonces, yo solo puedo decir que se atrevan porque quedarse esperando lo único que les va a generar es frustración, más malestar, más autoestima, ¿no? Porque ese agotamiento te va frustrando cada vez que vas tolerando cosas que sabes que no mereces, ¿no? Entonces, entender que somos todos merecedores y maravillosos por el mero hecho de ser y que nos merecemos por lo menos darnos la oportunidad de probar. Y luego puedes decir, oye, pues mira, yo probé y no, me No. salió lo que quería, ok, pero lo intenté. Ujú.
Y faltó algo bien importante. Todo eso que tú Ujú. mencionaste ocurre dentro de nosotros, pero también nos lleva a enfermar físicamente. Y creo Ujú. que esto es sumamente importante verlo. Tú lo mencionaste al comienzo de la conversación, porque a veces no lo vinculamos. No relacionamos mi dolor de cabeza con mi dolor emocional. No relacionamos mi dolor de espalda con el peso que estoy cargando. No relacionamos el dolor de la ciática y el dolor de la pierna con el dolor o el conflicto que tengo con algo. Y la enfermedad física ya es el punto extremo donde el cuerpo ya no puede sostener más ese tipo de emoción. Total. Al final es, es, es clave esto y me parece que muchas veces estamos tan desconectados de nuestro cuerpo, ¿no? Que no nos paramos a escucharlo, pero en realidad todos esos síntomas físicos que se manifiestan, ¿no? A ti te duele algo, si sientes una emoción, tú la puedes localizar en tu cuerpo, ¿no? Y es es evidente que hay una conexión, ¿no? Entre esto que me está pasando, que todo viene, bueno, tengo este pensamiento, ¿no? Que me genera unos sentimientos, ¿no? Eh, y esa emoción, digamos, ahí cronificada, si eso no haces algo, si no lo miras, si no te paras, Es que pues es, evidentemente. sí, sí, sí. Vemos personas que, por ejemplo, realmente pierden movilidad porque tienen artritis y resulta que la artritis pues está originada en una emoción y en una gestión de emociones que no te permite, por ejemplo, flexibilizarte. Y ahí está Ujú. la consecuencia, pero uno no lo sabe. Mm. Y es bonito porque ahora los temas de biodescodificación, la apertura que hay hacia la medicina china, hacia la medicina ayurvédica, nos está permitiendo conocer estas realidades. Y personas como tú que trabajan en su coach, como profesionales del coaching, que apoyan a este tipo de personas, en este caso mujeres, pueden ya comprenderlo y ayudar a evitar llegar a ese momento de la enfermedad tan difícil. Total, esto es lo que decía antes, ¿no? Que no hace falta llegar a quemarse, sino que antes, eso sería lo ideal. O sea, lo que pasa que nos pasamos de rosca, no sé si esa expresión se conoce allí, pero aquí, o sea, pasarse de rosca significa que ya estás tan, has llegado tan al punto de saturación que ya no tienes fuerza. A mí me pasó cuando yo terminé, o sea, cuando yo dejé el trabajo, yo estuve un año y pico sin trabajar. Me refiero, me formaba, eh, viajé, hice muchas cosas, pero yo no tenía fuerza. Yo tuve el burnout eh, y estaba sin fuerza y decía, ¿pero qué me pasa? Pero si yo siempre he sido súper trabajadora, enérgica y estaba hecha polvo. Entonces, ostras, ¿qué hubiera pasado si no hubiera parado? Porque esos malestares que te decía del costado que tenía, pararon, pararon y llevaban años. Es muy fuerte. Y yo sé que ese es un punto de dolor para mí, porque a veces cuando me pongo nerviosa tal, noto ahí a lo mejor un pinzamiento o lo que sea, pero no de manera sostenida, no era un dolor todo el rato. Y yo ¿Sí? probaba de todo. O sea, y fue cortar. Probabas de todo, pero de todo aquello que nos daban para sanar este dolor en este Hmm. momento. La curita Ujú. para la herida, Claro, claro, la aspirina para claro. el dolor, pero no estabas entrando a la herida como tal, al dolor, a Exacto. sanarla, porque ahora te puede quedar el malestar, pero claro, es una cicatriz y pues, todas las cicatrices Claro. duelen en algún momento, en alguna medida, pero ya no es la Mm. herida abierta. Mm. Me encanta esto que dices porque es como que nos anestesiamos, ¿no? O sea, de alguna manera. Aparte yo que vengo del sector que vengo, muchas veces
pues con esas pastillas que por supuesto que son necesarias para según qué casos, tú mitigas el síntoma y eso está bien, pero ¿qué hay debajo? ¿Qué está pasando? ¿No? Y yo creo que nosotros precisamente en nuestro trabajo y gracias también a nuestra vivencia y experiencia, lo que hemos aprendido es eso, a mirar, pero ¿qué hay detrás realmente? ¿Qué está pasando aquí? Porque no todo es, eh, "Ah, es que me está pasando esto. No, es que hay una parte emocional que no estoy sabiendo ver, que no estoy sabiendo gestionar y manejar. Ujú. Y también existe otra situación que le ocurre a las personas y es que una vez lo ven, lo saben, lo trabajan con profesionales como tú, lo pueden ver, pero aún así no lo logran integrar. Y esto es lo que Ujú. nosotros llamamos, por ejemplo, le hace falta enraizamiento, donde Mm, realmente la persona tiene que conectar con el cuerpo, con ese yo interno, con esa conciencia e integrar todo porque vamos actuando como por sistemas separados y luego ya necesitamos integrarlos. Te cuento, mm, por ejemplo, en mi caso, yo tuve una cirugía hace 2 años porque me retiraron un cáncer y pues quedé muy débil, pero pues como consecuencia de una cirugía tan grande. Sin embargo, una de las cosas que me di cuenta es que mi cuerpo iba por su propia cuenta, ujú. no por mi mente, no por mis emociones, iba por su cuenta. ¿Y cómo me enteré de esto? El día en que caminé, paseé, estaba de turista y de pronto ya no podía dar un paso más, porque yo no pude darme cuenta que mi cuerpo se estaba cansando. Yo seguí caminando, tomando fotos, estoy de turista, pero no me entero que mi cuerpo se estaba cansando y no se podía parar. Y cuando lo pude observar, me di cuenta que cada uno de mis partes iban por su lado. Había que integrarlos. A muchas personas nos pasa esto a otro nivel. Yo puedo trabajar día y noche, levantarme temprano, como lo hacías tú, levantarme temprano, acostarme tarde, ser muy productiva laboralmente y no darme cuenta que tengo un dolor en el alma que me está matando. Buah, qué bonito esto que has dicho, esto último, porque creo que lo define y define mucho todo esto. Y sí, definitivamente, es que muchas veces el entender no es suficiente. O sea, hay que integrarlo. O sea, para mí es súper importante trabajar a nivel mentalidad, ¿no? Y entenderte y buscar, hacerte preguntas, ver qué hay detrás, esas creencias, ¿no? Pero cuando ya tienes ese nivel de conciencia, hay que bajar, hay que bajar al cuerpo porque, como bien dices tú, si no, no se integra. Y hay esa desconexión cuerpo-mente, ¿no? Entonces, es como yo hago, sigo en mi piloto y aquí están pasando tantas cosas que no estoy atendiendo. Claro, tú dices, pero si estoy agotada, pero si no he hecho mucha cosa hoy, pero es que no es eso, es del ruido y de todo lo acumulado, ¿no? De todo lo que viene. Qué cosas tan bellas, qué tesoros que tienes tú dentro de ti y que estás compartiendo con las personas los consultantes que llegan a ti. ¿Cómo te pueden Ujú. encontrar las personas que quieran profundizar más en esta temática que tú trabajas desde el coaching y que obviamente se te nota que has trabajado en tu persona, en tu interior y has hecho el proceso? Muchas gracias por tus bonitas palabras, Osiris. Pues me pueden encontrar en Instagram, Mamen Gómez o @mamengoso. También estoy activa en LinkedIn y a través de estas dos plataformas principalmente son los canales que actualmente manejo y ahí me pueden contactar, escribirme o reservar una llamada para conocernos, conectarnos y ver eh, qué puede necesitar esa persona y, y cualquier cosa que voy ofreciendo, mis masterclasses, mis retos o mis programas que también ofrezco, ahí estoy. Muchísimas gracias, mami. Ya saben, en redes sociales, repítelas. @mamengoso. Mamen Gozo. En todas las redes sociales, en LinkedIn,
la pueden encontrar, la pueden seguir, le pueden solicitar atención, Ujú. que ella lo va a hacer, pero además ya la escucharon, es una persona muy amorosa, muy profunda, conoce el tema del que está hablando y repito, lo más importante, ya lo pasó por sí misma, vivió el proceso, se le ve lo trabajado que está. Y cuando el proceso ha pasado por uno, ya este está integrado, ya no se pierde. Así es que esa es la invitación para todos ustedes también. Los invito en este momento a que nos sigan en redes sociales, a que le den un like a este podcast en el canal de YouTube. Y solo me resta decirte, mami, muchísimas gracias por este tiempo, por estas palabras, por este conocimiento tan valioso que nos has entregado en el día de hoy. Muchísimas gracias a ti, Osiris, por este espacio tan maravilloso que se me ha pasado volando. Y nada, que estoy encantada de estar aquí. Gracias por hacer esto y por la oportunidad. Ajá, y oye, no le hemos dado un saludo a nuestras mujeres conscientes que siempre Ay, están presentes, porque esta historia empieza por ahí, ¿no? sí, nos conocimos en un máster de desarrollo personal en 2020, madre mía, y hicimos un grupo increíble, maravilloso, y tenemos amistades por todo el globo. Y seguimos, Ujú. después de 6 años, manteniendo vínculo con un grupo activo y maravilloso. O sea que un saludo para ellas, gigante. Yo creo que es parte del autoconocimiento y el haber crecido que hemos logrado también sostener estos vínculos, como tú lo dices, en la Ujú. distancia física y de tiempo, porque nos encontramos cada una en lo nuestro y en distancias grandes. Así es que saludo mis queridas mujeres conscientes, muchísimas gracias también por el apoyo, por seguirnos y a todos ustedes los esperamos en el próximo episodio de Mujer Arte, el podcast. Síganos en redes sociales, en Instagram, Facebook, YouTube, como @mujerartehoy. Y quiero agradecer también a las personas que nos apoyan y que hacen posible que este podcast llegue hasta ustedes. Ingrid, Edgar, muchísimas gracias de todo corazón por ese apoyo que siempre nos están brindando al otro lado, detrás de cámaras. Los dejo en el día de hoy con nuestra reflexión de siempre. La felicidad no es un derecho, es una obligación y es nuestra responsabilidad encontrarla, buscarla. Gracias. Gracias por regalarte este momento en Mujer Arte, el podcast. Recuerda que cada paso hacia adentro es un acto de amor propio. Te espero en el próximo episodio para seguir creciendo juntas.